La tormenta no era el verdadero peligro esa noche, era solo el último empujón. Con su hijo en brazos y el mundo desmoronándose a su alrededor, esa madre soltera hizo lo de siempre. Siguió adelante, incluso sin saber a dónde iba. La cueva parecía un simple refugio improvisado, un espacio entre el miedo y la supervivencia. Pero algunos lugares no existen para proteger, existen para revelar. Lo que encontró allí no fue visible de inmediato. Él no gritó ni corrió hacia ella. Esperó, como suelen hacer ciertas verdades. Entre el eco del silencio, las marcas en las paredes y una presencia inesperada, esa noche comenzó a desmantelar todo lo que creía controlar. No todos los cambios vienen con advertencia. Algunos llegan cuando ya no queda dónde huir. La tormenta azotó sin previo aviso, como si el cielo hubiera decidido romperse de golpe. La lluvia caía fuerte y cortante, y el viento parecía descontrolarlo todo. La mujer ajustó su abrigo alrededor del cuerpo de su hijo, sintiendo sus dedos ya entumecidos por el frío. Cada paso era una elección entre continuar o caer. Retroceder ya no era una opción. Era madre soltera, acostumbrada a improvisar, pero esa noche todo parecía más fuerte que su fuerza habitual. El camino de tierra se convirtió en lodo, el sonido de los truenos ahogó cualquier pensamiento lógico. El niño temblaba, no solo de frío, sino de agotamiento, con la cabeza hundida en su hombro. El mundo parecía haberse encogido en ese camino oscuro e interminable. Fue entonces cuando vio la abertura en la roca, una grieta irregular, casi oculta por la vegetación, como si la propia montaña quisiera mantenerla en secreto. No parecía segura, no parecía correcta, pero parecía seca. La cueva no fue una elección deliberada, fue un instinto primitivo, urgente, casi animal. Al entrar, el contraste fue inmediato. El sonido de la lluvia se desvaneció en la distancia, apagado, como si hubiera quedado encerrado afuera. El aire dentro era frío, quieto, cargado de humedad viciada. Olió el aroma de tierra mojada mezclado con algo diferente, indefinido, que no podía identificar. El silencio pesaba más que el sonido de la tormenta. Apoyó la espalda contra la pared de piedra y se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo, sosteniendo a su hijo en brazos. Su corazón seguía latiendo acelerado, intentando convencerse de que, al menos por unos minutos, estaban a salvo. La cueva parecía solo un refugio, pero había algo en ese lugar que no podía explicarse. Mientras el niño dormía, exhausto, ella alzó la vista hacia la oscuridad que se extendía ante él. La entrada de la cueva era demasiado pequeña para explicar la profundidad que sus ojos no alcanzaban. La oscuridad no parecía vacía, parecía atenta. Y sin saber por qué, tuvo la extraña sensación de que esta decisión lo cambiaría todo. El silencio dentro de la cueva no era completo. Respiraba. No con sonido, sino con presencia. La mujer se dio cuenta de esto gradualmente a medida que su corazón se calmaba y sus sentidos comenzaban a adaptarse a la tenue luz. El tipo de silencio que no calma, solo observa. Era como si la oscuridad fuera consciente del espacio que ocupaba. Intentó convencerse de que solo era agotamiento. Su mente agotada siempre inventaba cosas cuando su cuerpo llegaba al límite. Aún así, algo andaba mal. Las cuevas solían reflejar sonidos, gotas de agua, pequeños desprendimientos de rocas, el eco de su propia respiración. Aquí nada regresaba, como si todo lo absorbiera. La mujer acomodó a su hijo en brazos y se levantó con cuidado, caminando despacio para no resbalar. Cada movimiento parecía demasiado grande en ese espacio. El sonido de sus propios pasos era extraño, amortiguado de una manera que no tenía sentido. El terreno no era tan irregular como esperaba. Había tramos sorprendentemente planos. Pasó la mano por la pared, sintiendo la piedra fría y húmeda bajo los dedos. En algunos puntos, la superficie parecía demasiado lisa, casi trabajada. La idea se descartó tan pronto como surgió. Nadie tendría motivos para excavar una cueva allí. Esa región quedó olvidada, ignorada incluso por los mapas más antiguos. Aún así, la inquietud aumentó.
El aire parecía más denso al entrar. No había viento, pero sí una sensación de movimiento invisible, como si algo hubiera pasado poco antes. El olor también cambió, menos tierra, más algo humano, metálico, difícil de definir. Se detuvo, no por miedo explícito, sino por una intuición ancestral, heredada de generaciones que aprendieron a sobrevivir confiando en la incomodidad. La cueva no era solo un refugio temporal. Allí había historia, presencia, y más allá, algo aguardaba ser descubierto. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, se dio cuenta de que las paredes no eran tan naturales como parecían al principio. En la tenue luz que se filtraba por la abertura de la cueva, surgían líneas discontinuas, arañazos irregulares, como si alguien hubiera pasado muchas veces tocando la piedra en el mismo punto. No parecían grietas causadas por el tiempo. Se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle los brazos. Las marcas tenían patrones. Algunas eran verticales, otras se cruzaban en ángulos extraños como símbolos inacabados o intentos de registrar algo demasiado importante para olvidar. Ninguna parecía reciente, pero ninguna lo suficientemente antigua como para pertenecer a la naturaleza. La mujer pasó los dedos por una de las ranuras y notó la diferencia de textura. La piedra estaba más desgastada, más lisa. No era casualidad. Alguien llevaba mucho tiempo allí. Alguien había tocado esas paredes repetidamente, quizá en momentos de espera, quizá de desesperación. Retrocedió un paso, sintiendo el peso de esa revelación. La idea de que la cueva ya hubiera sido utilizada no la tranquilizaba. Al contrario, lo hacía todo más incierto. ¿Quién podría haberse escondido allí? ¿Cuánto tiempo? Y, lo más importante, ¿por qué? Su hijo se removió en sus brazos, murmurando algo inaudible. El sonido fue suficiente para romper el trance y recordarle lo que realmente importaba. Simplemente necesitaba superar la tormenta, nada más. No estaba allí para desentrañar misterios, pero el espacio parecía no permitir la indiferencia. Al alejarse de las marcas, tuvo la sensación de dejar algo atrás, no físico, sino emocional, como si ese lugar intentara contar una historia sin palabras. Y en lo más profundo de la cueva, el resto de esa historia aguardaba pacientemente. No pretendía ir tan lejos, pero el espacio pareció abrirse de una forma casi acogedora. Cada paso la llevaba más adentro, donde la luz de la entrada ya no llegaba. Fue entonces cuando algo diferente rompió la monotonía de la piedra, un brillo discreto y tenue, pero imposible de ignorar. En el suelo, parcialmente cubierto de polvo y piedrecitas, yacía un objeto que definitivamente no pertenecía allí. Se agachó con cuidado, protegiendo a su hijo de su cuerpo, y limpió la suciedad con las yemas de los dedos. Era metálico, frío al tacto, con los bordes desgastados por el uso, no por el tiempo. Su corazón se aceleró. No era viejo, no estaba oxidado, no estaba roto. Parecía que lo habían dejado allí hacía poco, como si alguien se hubiera ido con prisa. La idea de que alguien más estuviera o hubiera estado allí hacía poco convertía el refugio en una amenaza. Examinó el objeto con más atención, intentando discernir su función. No era grande, pero era demasiado específico como para olvidarlo por accidente. Tenía dueño, y alguien que se preocupara lo suficiente como para llevarlo a las profundidades de una cueva no lo abandonaría sin motivo. El silencio volvió a pesar, ahora cargado de intención. La cueva parecía más pequeña, más cercana, como si las paredes se hubieran movido. Sintió la urgencia inmediata de regresar a la entrada, de salir de allí antes de que la tormenta fuera reemplazada por algo peor. Pero al levantarse, tuvo la extraña certeza de que ese objeto era solo la primera señal. La cueva no solo guardaba huellas del pasado, contenía a alguien o algo que aún no se había ido. Se guardó un objeto en el bolsillo sin darse cuenta, impulsada por un instinto. No quería dejarlo allí, como si al tocarlo hubiera asumido una responsabilidad silenciosa. El gesto solo acentuó la sensación de haber cruzado una línea invisible dentro de la cueva. Fue entonces cuando oyó algo. No era fuerte ni claro, un sonido sutil, casi absorbido por la oscuridad. Pasos, o algo que intentaba imitarlos.
Lo extraño no era el ruido en sí, sino cómo se propagaba, sin eco, sin una dirección definida. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Su hijo dormía profundamente, ajeno al peligro que los acechaba. El sonido se repetía, ahora un poco más cerca, pero aún imposible de localizar. La cueva no reflejaba el sonido como debería, era como si el espacio lo absorbiera todo. El miedo la invadió lenta y pesadamente, no como pánico, sino como certeza. No estaba sola, y nunca lo había estado desde el momento en que entró. Cada recuerdo de las marcas, el objeto, el extraño silencio, se entrelazaba incómodamente. Retrocedió un paso, sintiendo que su pie resbalaba ligeramente sobre la piedra húmeda. El pequeño ruido le pareció demasiado fuerte. El sonido de paso cesó al instante. El silencio que siguió fue aún peor, cargado de expectación. En lo profundo de la cueva, algo parecía haber percibido su presencia de la misma manera que ella la había percibido. La distancia entre ellos ya no era meramente física, era el tenso intervalo previo a un encuentro inevitable. Lo primero que vio no fue un rostro, sino una silueta, una figura alta e inmóvil que se recortaba sutilmente contra la oscuridad más profunda de la cueva. No hubo ningún anuncio, ningún movimiento repentino. El hombre simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte de ese espacio. Sintió que su cuerpo se tensaba, su instinto gritaba por proteger a su hijo. El corazón le latía con fuerza, pero no se acobardó. El miedo se mezcló con algo inesperado, una curiosidad incómoda, casi involuntaria. El hombre dio un paso al frente y entonces la tenue luz reveló rasgos cansados, marcados por algo más allá del tiempo. No parecía agresivo, no portaba armas visibles ni hacía gestos amenazantes. Sin embargo, había una tensión contenida en él, como alguien acostumbrado a estar siempre listo para huir. Sus miradas se cruzaron un instante y en esa mirada había reconocimiento, no sorpresa. Habló en voz baja, casi un susurro, pero las palabras se perdieron en la distancia. Su voz sonaba rouca, desgastada, como si no la hubieran usado a menudo. El mero hecho de oír a otro ser humano dentro de ese espacio cerrado hacía que la cueva pareciera aún más real y aún más peligrosa. Entonces se dio cuenta de que el objeto en su bolsillo le pertenecía. La postura del hombre cambió sutilmente, como si hubiera notado lo mismo. No hubo confrontación, solo un intercambio silencioso de entendimientos. Ambos sabían que este encuentro no era un accidente cualquiera. Mientras la tormenta rugía afuera, algo diferente se gestaba en el interior. No era confianza, todavía no. Era la extraña sensación de que dos vidas rotas habían sido empujadas al mismo punto, y eso era solo el principio. El hombre no se acercó, en cambio se apoyó contra la pared de piedra, como si su propio cuerpo necesitara el apoyo para soportar lo que llevaba dentro. La distancia entre ellos era pequeña, pero suficiente para mantener los secretos intactos. Había algo en sus hombros que no provenía del frío. Con el tiempo, las palabras empezaron a surgir, lenta y mesuradamente. Habló de una huida que fue todo menos heroica. Habló de errores cometidos uno tras otro, de decisiones tomadas por miedo y no por valentía. Cada frase parecía extraída con esfuerzo, como si revivirla fuera casi tan doloroso como experimentarla por primera vez. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Reconoció algo demasiado familiar en ese relato. La sensación de estar siempre corriendo, siempre intentando proteger a alguien mientras el mundo exigía más de lo que uno podía dar. Las historias eran diferentes, pero el peso era el mismo. Explicó que la cueva no había sido elegida al azar. Era un lugar de olvido, donde nadie buscaba nada. Un refugio improvisado que terminó convirtiéndose en permanente. Las marcas en las paredes, el objeto dejado en el suelo, todo formaba parte de una rutina solitaria construida para la supervivencia. Mientras hablaba, la figura amenazante que ella había imaginado empezó a disolverse. En su lugar emergió alguien roto, moldeado por pérdidas sin resolver.
La cueva no lo ocultaba del mundo, solo lo mantenía alejado de él. Y en ese punto de la historia, se dio cuenta de que no había ido allí solo para escapar de la tormenta. Algo en ese encuentro removió viejas heridas, decisiones que ella misma había evitado afrontar. Su pasado no estaba enterrado solo, estaba empezando a tocar el suyo. Mientras el hombre guardaba silencio, el peso de sus palabras seguía resonando en el aire denso de la cueva. Sintió que algo se agitaba en su pecho, una mezcla de miedo, empatía y algo más peligroso, identificación. Eso la incomodaba más que su presencia. La vida le había enseñado a desconfiar. Ser madre soltera significaba no bajar la guardia jamás, no creerse nunca del todo las historias bien contadas. Aún así, había una honestidad cruda en ese hombre que no parecía ensayada. No pedía nada, no se justificaba. Simplemente existía, con sus defectos a la vista. Miró a su hijo dormido, su rostro sereno contrastaba marcadamente con el caos que la rodeaba. Todo en su interior gritaba que saliera de allí en cuanto amainara la lluvia. El mundo exterior podía ser difícil, pero era predecible. La cueva, sin embargo, no lo era. Lo desconocido rara vez era amable. Al mismo tiempo, había algo en ese encuentro que parecía inevitable, como si dos líneas torcidas se hubieran cruzado en el único punto posible. Sintió que, al irse, dejaría atrás a más de un desconocido, dejaría atrás una parte de sí misma que nunca había tenido el valor de afrontar. El silencio entre ellos ya no era amenazante, se había vuelto un caos de posibilidades, algunas peligrosas, otras extrañamente reconfortantes. Su corazón latía a un ritmo diferente, no de miedo, sino de conflicto. Afuera la tormenta empezaba a amainar. Sin embargo, dentro todo se intensificaba. La decisión que se avecinaba no tenía respuestas sencillas, y cualquier decisión que se tomara esa noche tendría consecuencias irreversibles. La lluvia afuera ya no sonaba como una amenaza constante. Los truenos se volvieron espaciados, distantes, casi irrespetuosos. La salida de la cueva dejaba entrar un poco más de luz, suficiente para recordarnos que el mundo aún existía más allá de ese espacio cerrado. La oportunidad de salir se acercaba. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su hijo en brazos y el peso aún mayor de la decisión que debía tomar. Quedarse significaba correr un riesgo, confiar en alguien a quien solo conocía a través de fragmentos de dolor. Irse significaba regresar a la soledad familiar, cargando con preguntas que nunca encontrarían respuesta. El hombre notó el movimiento y apartó la mirada, como si ya aceptara cualquier decisión que ella tomara. No hubo peticiones, ni promesas, solo una aceptación silenciosa que lo hizo todo más difícil. Estaba acostumbrado a que lo dejaran atrás. Respiró hondo, sintiendo el frío de la cueva mezclado con el calor del cuerpo de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que proteger no significaba solo huir. A veces significaba quedarse, enfrentar lo que la asustaba para que algo diferente pudiera existir. Dio un paso que no era hacia la salida, ni tampoco exactamente hacia el hombre. Era un paso hacia el centro, hacia el espacio incierto donde se toman las verdaderas decisiones. El pequeño gesto tenía un significado enorme. La tormenta había pasado, pero la noche aún les deparaba sus últimas pruebas, y la decisión tomada en ese instante sellaría sus destinos de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. La luz de la mañana entró tímidamente en la cueva, dorando los bordes de la piedra como si el lugar tuviera una cara diferente a la luz del día. La oscuridad que una vez pareció viva, ahora se desvaneció, revelando un espacio común, casi simple. Sin embargo, nada allí era igual que durante la noche. Salió primero, con su hijo aún dormido en brazos. El aire fresco de la mañana trajo consigo un tranquilo alivio, pero también una extraña melancolía. La tormenta había despejado el cielo y el mundo parecía comenzar de nuevo sin saber qué había sucedido en ese refugio olvidado. El hombre llegó poco después, deteniéndose en la entrada de la cueva. A la luz del sol parecía diferente.
menos sombrío, más humano. Las marcas del cansancio seguían ahí, pero ahora compartían espacio con algo nuevo, casi imperceptible, como una esperanza contenida. No intercambiaron promesas, no hablaron del futuro, solo se miraron un instante, lo suficiente como para comprender que esa noche los había cambiado. Algunas historias no necesitan permanecer juntas para no volver a separarse del todo. Continuó su camino sabiendo que algo en su interior se había reorganizado. No era un simple amor romántico, ni una redención inmediata. Era la certeza de que el miedo no siempre triunfa y que los encuentros improbables pueden alterar trayectorias enteras. Al desvanecerse la cueva en el silencio una vez más, se llevó consigo algo más que recuerdos. Tomó conciencia de que ciertas decisiones, tomadas en los momentos más oscuros, tienen el poder de redefinir todo lo que viene después. Algunas noches no terminan con el amanecer, siguen vivas en quienes tuvieron el valor de cruzarlas. Esa cueva quedó atrás, pero la decisión que tomaron allí redefinió silenciosamente todo lo que vino después. Hay encuentros que no buscan permanencia, solo transformación, y cuando eso sucede, el mundo nunca vuelve a ser el mismo.